Vamos a charlar un ratito con el ex secretario de Comercio Interior, con Guillermo Moreno. Fundamentalmente, cuando uno lo llama Moreno es para meternos de cabeza en lo que está sucediendo en el PJ, fundamentalmente en este ya abierto e indisimulable enfrentamiento entre Alberto y Cristina, propiamente las dos cabezas más importantes, lógico, que tiene el gobierno de la República Argentina. Buen día, Guillermo. Gabriel Penice lo saluda de Rosario. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. El placer es nuestro. ¿Cuál es su opinión, Guillermo, al respecto sobre esta situación que en algún momento se intuía que podía llegar a haber alguna diferencia entre ellos y ya prácticamente es una pelea mediática? Bueno, separemos simplemente a los fines de clarificar. Sí. El Partido Justicialista es la herramienta electoral del movimiento peronista, y yo presido otro partido que consideramos que somos la herramienta electoral actualmente del movimiento peronista, porque el Partido Justicialista está impulsado por un socialdemócrata que es Alberto Fernández. Entonces el peronismo hoy no tiene herramienta electoral doctrinaria, y esa en todo caso somos nosotros. Dicho esto, entiendo que la pregunta tuya iba dirigida más al peronismo, digamos, y de alguna manera qué es lo que está pasando dentro del gobierno. Mira, es el resultado del fracaso económico. Fracaso económico irreversible lleva a esta discusión política. Nadie quiere ser el padre del fracaso, y eso a su vez lleva a la interferencia que está teniendo la justicia. Es obvio, porque hay un hecho que se van encadenando uno tras otro. Si no hubiese un fracaso económico, de estos temas no estaríamos hablando, ¿no? Y el fracaso económico, ¿cuál es el núcleo que tiene? ¿Cuál es el punto que a lo mejor no se hizo y se debió hacer, Guillermo? Es que la economía es un sistema que tiene que funcionar. Cuando digo sistema, digo, no lo mires como una línea de decisiones que se van tomando secuencialmente, sino pensar en una matriz por lo menos de doble entrada, donde si vos tomás una decisión tiene impacto en toda la línea donde esa matriz interactúa o esa decisión impacta. Mirá, lo primero es que el presidente no decidió ordenar la economía. Él después le echa la culpa a la pandemia. Bueno, algo de razón quizá pudiera tener, pero lo que le está pasando a la economía argentina no le pasó a la economía mundial. Después, de hecho, hoy estás atravesando una inusual confrontación bélica en Europa, y nadie está diciendo, no podía haber guerra porque venimos saliendo de una pandemia, ¿no? Te estoy poniendo el contraejemplo. Mirá, nadie dice, pero ¿cómo puede ser que saliendo de una pandemia en Europa que pegó tanto como aquí, resulta que allá están en guerra, pareciendo que la pandemia no pasó nada? Bueno, el mundo siguió. Acá Alberto Fernández, sobre los llovidos mojados, sobre el desastre que heredó de Macri, en lo perjudicó, y después tomó decisiones espantosas en el marco de la pandemia. Bueno, y acá estamos. Acá estamos y las soluciones parecen bastante lejanas. Los porcentajes, los números porcentuales son históricamente extraños, o por lo menos de un tiempo no tan lejano a esta parte, paritarias que se arreglan en un 60% para tratar de alcanzar la inflación o para tratar de ponerse más o menos a tono con la inflación. Esto, ¿usted imaginó que íbamos a terminar así o íbamos a estar así cuando todavía queda un año largo de mandato? Sí, lo venimos diciendo desde hace rato. Mira, y ahora con el acuerdo con el fondo eso quedó clarificado. Si el acuerdo con el fondo lo cumplen, que hasta el miércoles pasado, antes del fin de semana largo, antes del Jueves Santo, parecería que sí, y esta semana ya está en duda, esto termina como de la rúa. Y si no cumple con el acuerdo con el fondo, esto no significa que no haya que acordar con el fondo. El problema es que cómo acordarlo con el fondo es un asco. Si no cumplen con el acuerdo con el fondo, termina como Alfonsín.
Esto lo venimos diciendo hace rato, que Alberto Fernández estuvo gobernando como con el desorden macroeconómico que gobernó Alfonsín, lo estamos diciendo, te diría desde marzo del 2020, cuando tomó las primeras decisiones y sobre todo cuando irrumpió en la pandemia con esa declaración extraordinariamente torpe de que entre la economía y la salud él elegía la salud, como pudiese haber buena salud sin buena economía, que es de sentido común, ¿no? Vos imaginate si vos no trabajás y vas a tener salud. Es absurdo. O si no trabajás y te regalan plata, vas a tener salud. Pero es un absurdo. Si no trabajás, ¿dónde van a estar los bienes y servicios necesarios para que vos tengas una notable sobrevida? Bueno, es sentido común. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, está dicho desde los tiempos. Bueno, Alberto Fernández, hay elementos básicos de la vida que no domina. Por lo tanto, no está apto para ser presidente. Guillermo, mi nombre es Alejandro Urán y te quería preguntar, en este contexto de conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo puede aprovechar Argentina para incrementar sus exportaciones, sobre todo en alimentos? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, lamentablemente esto es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Por eso te digo que hay que tener una correcta visión de lo que está pasando en el mundo. Uno no va a pensar que esta confrontación entre Rusia y China tiene un desenlace como el actual y está planificado desde hace 60 días. Si yo te pregunto a vos, ¿cuánto hace que pensás que el Estado Mayor ruso está planificando esto? No, sí, Decime, pero así tu sentido común, de ver películas, de pensar, de charlar con amigos, de ahora que yo te hago las preguntas. Vos no la pensás, sos periodista, te dedicas a la política, al fútbol, al espectáculo, a la economía, no tenés una visión militar, una estructura militar, un pensamiento militar. Pero empezamos a conversar y yo te digo, decime una cosa, ¿cuánto pensás que hacen que los rusos están planificando esto? Y más de 10 años. Muy bien, supongamos que no tanto, pero eso es obvio que son años. Sí. ¿Cuánto hace que la OTAN está pensando esto? Y la clase política ucraniana está pensando esto. Los alemanes están pensando esto. Hay una advertencia muy clara, hubo en el 2014 con la invasión a Donetsk. Muy bien. Entonces, esto, obviamente hay una trascendencia que va más allá de las decisiones que se pueden tomar en los últimos 60 días, que es cuando entras en operación. Cualquier país, al margen de que tenga su servicio de inteligencia más apto, menos apto, tiene contacto entre sí. Vos no podés pensar que el servicio secreto inglés, el norteamericano, el francés, para hablar de lo más relevante, el israelí, el propio egipcio, o el sirio, de esto no lo sabían, o el chino, pero ¿cómo no lo van a saber? Hacer parte de... Cuando Trump conversaba con Putin, ¿de qué conversaba? Cuando Biden recién asume y mueve su fuerza militar primero al mar de China, ¿en qué está pensando? Cuando Biden dice el asesino de Putin, casi a la semana de haber asumido, ¿en qué está pensando? Entonces no puede pasar que el presidente no lo analice. Bueno, si no lo analiza, no está en condiciones de gobernar. Por eso te dije antes, mira, este muchacho no está apto. Ahora, este conflicto, ¿impacta solamente en Europa o impacta también en el mar de China? Este conflicto es solamente por la medianera en Europa, o sea, ¿dónde va a quedar particionado la zona de influencia entre los rusos y los norteamericanos? ¿O también hay una zona de influencia que se está discutiendo en el mar de China? Que obviamente Taiwán, salvando la distancia, pasa a ser la Ucrania del ejemplo que estamos dando. Pero es obvio que hay que pensar estas cosas. Si no, los norteamericanos, ¿por qué mandaron 2 flotas inmediatamente que asumieron los demócratas? Y yo te digo a vos, mira, el músculo militar norteamericano, ¿lo utilizan los republicanos o lo utilizan los demócratas? ¿Quién tiró las bombas atómicas sobre Japón, los republicanos o los demócratas?
Las guerras mundiales, ¿quiénes las presidían? Los Estados Unidos, los demócratas o los republicanos. Estaba tan lejos de pensar que en realidad los demócratas en su confrontación interna con Trump, era obvio que iban a utilizar el músculo militar para ordenar el mundo en función de los intereses que ellos están viendo. Y esos intereses que ellos están viendo están muy alejados de Putin, están seguros de eso. O sea que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia depende si están Trump o Putin. Con Trump era muy amigo y con Biden no. O hay una trascendencia desde la clase dirigente norteamericana donde son matices de si utilizamos o no utilizamos el músculo militar. Pero hay un ordenamiento de primer orden que se dio ya porque estructuralmente Estados Unidos ha elegido a Rusia como ordenador del mundo, porque no es competencia de ellos. Mirá, Estados Unidos le respeta a Rusia también su capacidad de disuasión nuclear. Pero yo digo que Rusia no es competencia de Estados Unidos en términos económicos. Entonces es tu aliado natural. Ahora, eso no significa que por ser tu aliado natural no vas a estar discutiendo por dónde pasa la medianera. El conflicto de Estados Unidos no será con China. Y esto es simplemente un ordenamiento con los rusos para definir qué hacemos con Europa, que no es el problema mayor de Estados Unidos. En todo caso, podría ser Alemania con su manufactura. Pero ahora se vienen a dar cuenta que no tienen energía. Y si Alemania necesita la energía rusa, y vos querés que Alemania sea un gran perdedor en el nuevo mundo, sobre todo porque le estás teniendo a su manufactura como le tenés a la manufactura china, ¿no será que hay una alianza natural por intereses objetivos y están discutiendo por un hecho secundario? Es tan difícil pensar estas cosas si solamente tenés que mirar la película en continuado y ver lo que hicieron los norteamericanos fin del siglo XIX, todo el siglo XX e incluso el siglo XXI. ¿Cómo van a permitir los norteamericanos que el mundo esté diciendo que en los próximos 15, 20 años China va a ser la primera potencia mundial y va a desplazar a Estados Unidos? ¿Cuántas veces han dicho eso? Bueno, Guillermo, la verdad ha sido extremadamente amplio y muy claro en el concepto. Le dejamos un abrazo grande y le agradecemos el tiempo fundamentalmente que nos ha brindado. Gracias, amigo. Hasta luego. Chau, chau. Chau, hasta luego. Son las 8:02 en la República Argentina.